Primero que nada, quisiera que te pusieras de pie y que le dieras un fuerte aplauso al Señor Jesús, que es por Él que hacemos todas las cosas, es por Él que estamos aquí, es por Él que podemos ver milagros. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria y toda la honra, Señor. Toma este lugar, Señor, toma este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, por si no te diste cuenta, no estuve aquí alrededor de 3 meses. Bueno, hace 1 mes y medio vine al campamento, pero bueno, ni siquiera fui a mi casa, me quedé aquí y luego me fui otra vez unos días nada más. Pero extrañaba un domingo en casa, extrañaba a todos ustedes. De verdad que cuando uno sale extraña su iglesia, extraña su ADN. Y yo siempre los presumo, que lo tengan en cuenta, siempre los presumo. Y bueno, Dios me ha estado hablando mucho en esa preparación. Estuve tomando mi segundo nivel de teología y la verdad que el Señor impactó mi vida en muchos sentidos. También tuve un viaje misionero a Colombia y entre muchas cosas más que les estaré platicando, pero es increíble y es un honor servir al Señor. Es un honor y es un privilegio servir al Señor. Si usted nos sirve en la iglesia o fuera de aquí al Señor, le invito a que lo haga. Es un privilegio que el Señor nos da de participar en la obra de Jesús. Y bueno, como ya saben, yo no sabía, pero hoy es domingo de Pentecostés. Yo no sabía hasta antier que era domingo de Pentecostés, yo ni sabía que eso existía. Pero bueno, son 50 días de la Pascua y bueno, voy a predicar algo parecido. El día de hoy, el título le puse El aroma a Pentecostés. Es interesante. Yo cuando estaba haciendo la prédica me imaginaba el título como cuando usted está cocinando y bueno, como los taqueros mañosos que ponen primero la cebolla para que huela rico y la gente se acerque y ahora sí pone la carne. Pues así, primero llega el aroma, primero se siente la esencia y luego se come. Y así lo pensaba yo y bueno, muchas veces hemos hablado del Pentecostés. Es un parteaguas, es el inicio de la iglesia tal y como la conocemos. Esta historia está relatada en Hechos 2. Pero ¿qué hay detrás de este día? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se derramó el Espíritu Santo en ese momento? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué? Y es lo que yo me puse a analizar. Y bueno, tenemos que ir para atrás. El Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de que se celebró la Pascua. La Pascua es la celebración de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, 50 días después de eso, el Señor da un mandato de que se tiene que hacer el Pentecostés. No se llama así en el Antiguo Testamento, a veces se llama la fiesta de las semanas o tiene varios nombres, pero ahí explícitamente lo dice. Entonces, por favor, para dar un poco de contexto, acompáñame a Levítico 23. Abre tu Biblias. (23:15). Y bueno, los versículos anteriores habla de cómo debe ser la Pascua. En el versículo 15 empieza: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida.
que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año de sacrificio de ofrenda de paz. Y bueno, luego da más instrucciones. Pero el Pentecostés se hacía con el propósito de glorificar a Dios. No tenía otro propósito, tenía el propósito de glorificar a Dios, de llevar una ofrenda de agradecimiento a Dios, de llevar algo voluntariamente a Dios por agradecimiento de que Él los había liberado, rescatado, de que Él les dio identidad a lo largo de esa temporada en el desierto. Entonces era un agradecimiento de amor donde se ofrecían las ofrendas voluntariamente. En Deuteronomio también se nos habla que no era exclusivo de ciertas clases sociales, sino que a esta celebración venían huérfanos, venían las hijas, los hijos, cualquier tipo de persona podía asistir a esta celebración, al Pentecostés. Pentecostés es 50 días. Entonces ahí nos dice, 50 días vas a contar desde la Pascua hasta aquí. Por eso sabemos que es el Pentecostés. E incluso en el Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, nos dice que llegaron personas de todos lados, de todos lados. Ahorita lo vamos a leer. Y bueno, venían huérfanos, viudas, hijos e hijas. Pero, ¿qué hacía el Pentecostés? ¿Qué hacía el Pentecostés? En el Pentecostés existían sacrificios que ellos llevaban, quemaban, y esto que quemaban elevaba un aroma grato a Dios, un aroma que era algo especial. Dice que llevaban ofrendas de paz. Las ofrendas de paz solo se llevaban no para expiar tus pecados, no porque tenías culpa, se llevaban por amor a Dios, se llevaban por agradecimiento a Dios. Quitaban la carne y quemaban la grasa, y eso hacía que subiera un aroma fragante al Señor, de amor, de agradecimiento. ¿Y cuánto nos hace falta que nuestras vidas levanten un aroma agradable al Señor? Tú hoy puedes decir que tu vida levanta un aroma agradable a Dios. Y eso es lo que quiero tocar, porque muchas veces hablamos del evento del Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino y derramó su Espíritu y las lenguas se hablaron y 3,000 gentes se convirtieron. Pero ¿qué pasó antes? Porque iglesia, yo quiero que el Espíritu Santo se derrame sobre esta iglesia. Y yo quiero saber qué hicieron ellos para tener el Pentecostés. ¿Qué hicieron ellos para tener ese aroma fragante a Dios y derramar su Espíritu Santo? Y yo me puse a investigar porque el Señor me ha estado hablando mucho acerca de esto. El derramamiento del Espíritu Santo es vital para nuestra vida cristiana. Que tú estés lleno del Espíritu Santo da testimonio de que tú eres cristiano. Por eso es indispensable. Pero ¿qué características hacen a un hombre, a una mujer que huele al Espíritu Santo, que huele a Pentecostés, que tú lo ves y dices, este hombre tiene al Espíritu Santo? Y hoy te quiero hablar 3 puntos. El número 1, siervo. Acompáñame por favor a Hechos 2:18.
A todo esto, gracias al tema de hoy, traje el primer perfume que tuve en mi vida. Es de Batman. Todavía huele rico. Ay, papá. Mi mamá me lo regaló. Es de Sara, creo, algo así. Bueno, solo quise traerlo para presumirlo, la verdad. Y bueno, Hechos 2:18. Dice, bueno, vamos a leer desde el 17. Después de que se derrama el Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar una enseñanza tremenda y cita al profeta Joel, que el profeta Joel lo dice en el capítulo 2 y lo cita tal cual, y en el 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, ¿sobre quién? Y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sobre quién iba a derramar el Espíritu Santo? Sobre los siervos. Sobre los siervos. La palabra siervo en griego significa esclavo o perteneciente a alguien más. Esto es muy interesante, y usted, si se pone a pensar en la vida, siempre vamos a ser esclavos de algo. Y esa es la realidad, le guste o no. Vamos a ser esclavos del dinero, del trabajo o de Dios. Y como decía Pablo, esclavo de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser esclavos de Jesucristo. Y no significa no tener voz ni voto. Significa que Él es mi Señor y mi amo, y que no soy nada sin Él. Ser un siervo, hermanos, debemos entender que por más alto que estemos en la vida, nunca dejaremos de ser siervos, o nunca deberíamos de dejar de ser siervos. El servir debería estar en nuestro ADN, porque si Dios, si Jesús es nuestro Padre, y Él vino no para ser servido, sino para servir, ¿cuánto más nosotros no debemos servirnos los unos a los otros? Ser siervo es tener el ADN de Cristo. Últimamente Dios me ha hablado mucho acerca de ser siervo, de la humildad. La humildad no es tomarse en poco, ni tener una baja autoestima. La humildad es el reconocimiento de que hay algo más grande que tú. Yo, mis hermanos, he batallado mucho con ese tema. Tal vez, no sé, mis trasfondos, lo que sea, pero el llegar al ministerio y darte cuenta que no eres nada sin el Espíritu Santo, quebró mi corazón. No importa cuántos talentos tengas, ni cuán grande seas, ni cuánto dinero tengas. Si estás en el Evangelio y sirves en la iglesia, no eres nadie sin el Espíritu Santo. Por más que sirvas, sí, hazlo bien, pero acuérdate que es para alguien más grande que tú. Todo viene por Él y todo es para Él. Todos los milagros que vemos es porque Él quiso. La humildad nos mantiene dependientes. La humildad nos hace oler a oveja. Debemos oler a oveja. Hay un pastor que está buscando gente que huela a oveja. No a lobo, ni siquiera a león, a oveja. Él dice, ser humildes porque yo soy humilde. Dice Filipenses 2 que Él se humilló, rebajó su nivel
a la humanidad para venir a servirte a ti, para morir en una cruz por ti, cuánto más nosotros no debemos ser humildes delante de Él. Y no es, Señor, no soy nada. Esto no es humildad en lo absoluto. La humildad es saber que tienes algo, que eres capaz de algo, pero todo eso es gracias a Dios. La humildad es necesaria, mis hermanos. La gloria de Dios no se va a manifestar hasta que el hombre desaparezca del foco de atención. Y eso es una realidad. En Aljaba yo tuve una materia que se llamaba Teología de los Avivamientos. Y como tarea nos dejaban investigar las biografías de grandes avivadores. Y había un hombre que hizo un avivamiento que se llama Azusa Street. Este hombre se llamaba Seymour. Era un hombre negro entre una multitud racista. Y dice en sus historias que los congregantes ni siquiera lo veían porque llegaba al púlpito, predicaba algo sencillo, se postraba detrás porque era un cajón de madera. No se veía, no había nada aquí, era un cajón tal cual. Y él se postraba y empezaba a llorar. Y cuando él empezaba a humillarse delante de Dios, la presencia de Dios inundaba ese lugar. Y miles de personas se convirtieron. Porque él desapareció de la escena. Él dejó que la gloria de Dios hiciera su trabajo. Muchos avivadores vinieron de contextos terribles. Evan Roberts era un hombre de Gales que trabajaba en las minas. Un chavito, 15 años, no me acuerdo cuántos tendrá, 20. Y él cambió su país. Pero mejor dicho, él dejó que Dios cambiara su país. Todos fueron transformados. Los mineros, de dejar de hablar groserías, empezaron a tratarse con respeto. Empezó a transformarse no solo el pensamiento religioso, sino todo su entorno social. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No viene a cambiar solo a la iglesia, viene a trastornar la sociedad. Viene a trastornar el trabajo. Viene a cambiar el enfoque de lo que hacemos, para volver otra vez a mirar a Jesucristo. La humildad es necesaria. Dice que Jesús venía a las multitudes y dice que él huía de la fama. Y él era Dios. Él es Dios. Huía de la fama a estar con su Padre. Y eso era el Pentecostés. Llevar lo mejor que tengo, mis mejores carneros, mis mejores panes, mis mejores semillas, para dárselas a Dios, porque reconozco que de Él viene todo y por Él son todas las cosas. Y la gente iba voluntariamente. Cuando era por el pecado, obviamente iban voluntariamente, pero había un cargo de conciencia de que se podían ir al infierno si no llevaban la ofrenda. Pero aparentemente cuando llevaban ofrendas de paz, no ganaban nada. Pero era ese amor por Dios, de decir, gracias a ti el día de hoy sembré esto. Gracias a ti pude cultivar esto. Gracias a ti pude darle de comer a estos carneros. Gracias a ti. Jesús merece toda la gloria y toda la honra. Y cuando usted entiende eso, su adoración cambia. La adoración se vuelve genuina.
Porque ya no vienes para buscar algo de Dios, sino para buscar a Dios. A veces queremos mover las emociones de Dios para que Él haga algo por nosotros. Pero que no Él merece ya nuestra adoración. Hay que vivir entendiendo esto. Que hoy yo estoy aquí, que yo pude ir a un entrenamiento, que yo pude salir de ahí, que yo, gracias a Él, por mis medios jamás me hubiera imaginado estar una semana en Colombia. Pero Él provee. Si Él te manda, Él te da el favor. Si Él te manda, Él te da la gracia. Si Él te manda, Él te da el dinero. Él te provee. Y yo lo vi, lo experimenté. Pero tenemos que dejar de mirarnos para empezar a mirar a Dios. Quitarnos del medio para que su gloria sea manifiesta en este lugar. México necesita que la gloria de Dios transforme nuestro entorno social. No hay otra manera. No existe otra manera. Es necesario, iglesia, que olamos a ovejas. A humildad. No porque somos menos, no porque no tenemos talentos. Dios los depositó en nosotros. Y hay que fungir conforme a la identidad que Dios nos dio. Pero es eso, Dios nos lo da. La humildad nos hace oler a ovejas. Nos hace oler parecido al cordero. Es necesario. La adoración se vuelve sincera con humildad. La entrega se vuelve honesta. La intimidad cambia. Porque ya es por amor, por agradecimiento. No por obligación, no porque quiero algo de Dios, sino porque Él es Dios. Dios ha tratado mucho esto en mi vida. Dios puso muchos talentos en mí. Y por mucho tiempo yo, a veces le voy a abrir mi corazón, yo me alzaba el cuello. No al predicar, porque no me siento tan buen predicador, sino en los deportes, por ejemplo. Yo jugaba y era, la verdad, que muy bueno, ¿no? Pero es pura gracia de Dios. Yo entraba a los equipos por pura gracia de Dios. Y a veces batallaba con esto. Y Dios siempre me puso en lugares que no llamaban tanto la atención. Cuando yo jugaba fútbol, en vez de ponerme de delantero, yo era el portero. Y nadie ve al portero. Si falla, todos lo critican. Si la para, nadie dice nada. Eso era su trabajo. Cuando empecé en la música, Dios me cambió de la guitarra eléctrica al bajo. Y los que no saben de música dicen que no se escucha. Y bueno, Dios trabajó esto en mí. Pero ahora entiendo que la humildad no viene por forzarme a mí mismo de ser humilde, sino por entender que Dios es más grande que yo, que por Él vienen todas las cosas. Tu actitud cambia. Hay que oler a oveja, iglesia. Número 2, a aloe. Vamos por favor a Salmos 45, 8.
¿Qué rollo, gato? ¿Quieres predicar? Está bien flaco, ¿no? Chele un ratón o algo. 45:8, ¿ya está ahí? Dice: mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Este es un salmo, como se le llama, mesiánico. Este es un salmo que habla de Jesús. Mucho tiempo antes, 1000 años antes de que Jesús existiera, David estaba refiriéndose a que los vestidos de Jesús olían a aloe, a mirra y acacia. Los vestidos, lo portaba. Cuando usted se echa, si es del bueno, este no es del bueno, pero se echa en la ropa, se impregna del aroma. Vaya donde vaya y pasa, aun cuando ya está en el closet, la saca y huele. El aloe es muy interesante. El aloe se usaba o se usa para muchas cosas como medicina, para quemaduras. Pero lo que más me llamó atención es que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, dice que Nicodemo usó aloe y mirra para perfumar el cuerpo de Jesús. ¿Se da cuenta? La profecía se cumplía. Lo envolvían en unas vendas y le echaron aloe y mirra. El aloe representa la sepultura de Jesús. Representa que nuestra carnalidad fue sepultada y debe ser crucificada juntamente con Cristo. Porque así como a Él, cuando lo sepultaron, pusieron aloe sobre Él, nosotros debemos oler aloe a hombre muerto, vaya, pero a espíritu vivo. Porque el avivamiento viene cuando el yo muere, pero nuestro espíritu es avivado y ahora el cuerpo solo sirve como un motor, como un vehículo para manifestar la gloria de Dios. El aloe sí representa la muerte, pero también, imagínatelo, Él despertó y sus vendas olían a aloe y a mirra. La resurrección de Cristo. La resurrección de lo que estaba muerto. Dios siempre tiene un plan después de que pasamos por el valle, de restablecer todas las cosas, de reconciliar todas las cosas. Él tiene un plan de que, Señor, me cuesta morir a mí mismo, pero Él dice: muere a ti mismo, pero sígueme y tendrás mayores cosas. Y tendrás mayores cosas. Tengo un plan para ti. Muere a ti mismo. El aloe representa el precio de oler a Jesús. ¿Qué precio hay que pagar por ser como Él? El precio de ser un mini Cristo, un cristiano. La muerte del yo. Tenemos que oler aloe para que muera nuestro yo, pero resucite juntamente con Cristo. Porque dice la Biblia que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos hoy da testimonio de Él en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús en ti. Y en el Pentecostés de Hechos 2 se derramó el Espíritu Santo y se avivó la iglesia en medio de hombres que tenían incertidumbre, porque Jesús se había ido 10 días antes de esto.
Y Él sí había prometido su Espíritu Santo. Pero más de uno seguramente no le creyó. Pero hubo hombres, hubo mujeres que permanecieron en la promesa de Dios. Y por 10 días estuvieron pidiendo. Los apóstoles eran muertos a sí mismos. Eran hombres que ya no confiaban en sí mismos, que ya no buscaban lo suyo, solo buscaban que la gloria de Dios fuera manifiesta. Y así fue. Vino un de repente, sopló el Espíritu y avivó a todos los que estaban ahí. Un avivamiento en su máximo esplendor, por hombres y mujeres que murieron a sí mismos, que olían a oveja, que olían a aloe, porque estaban sepultados y crucificados juntamente con Cristo. Ese es el precio que hay que pagar por el cristianismo. Por eso pocos son los escogidos, solo los que están dispuestos a pagar el precio de oler a mirra y aloe. La mirra es amargura, es prueba. Ambos estaban sepultados con Él, pero resucitó. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el día que todas las cosas sean restablecidas, porque viene a reinar sobre Sión el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que hemos estado esperando. Y ahí vamos a verlo. Hay que morir a nosotros para ver la gloria de Dios. La humildad y el aloe van muy de la mano. Hay algo muy curioso que yo estaba viendo el otro día, y es, si usted ve el proceso de los sumos sacerdotes, cuando ellos entraban al tabernáculo, era una carpa grande y estaba dividida en 3. Y el último lugar era el lugar santísimo. Ahí van una vez al año a orar por toda la nación, a orar por los pecados de todos. Ellos estaban conscientes que en ese lugar podían caer muertos por la presencia de Dios, por la santidad. Se tenían que mantener puros. Y era un proceso, pero llevaban un incensario. Si usted ha ido a la iglesia católica, es esa cosa que echa humo. A mí no me gusta el olor, pero tin, 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 tin. Y echa humo. No sé si vio un video en Instagram, me salió que se confundieron y pusieron marihuana en esa cosa y lo empezaron y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero empieza a echar humo y el lugar se empieza a llenar de humo. Y no sé si ha visto las películas de ninjas, pero ellos avientan una bomba de humo y desaparecen. Pues era algo similar. Ellos empezaban a echar humo para que el hombre desapareciera y la presencia de Dios resplandeciera en ese lugar. Y así podían orar y así podían estar en la presencia de Dios. ¿Sabe cuántas horas? Con temor de poder caer muertos. Tienen unos cascabelitos, por si ya no sonaba, lo jalaban. Yo digo, ¿y si se quedaba muy quieto? Es muy interesante. Pero el aloe viene porque es curioso que se use para sanidad, pero también para sepultura. Es curioso que Dios no deja las cosas muertas. Dios les trae restauración, sanidad. No sé qué ha pasado por su vida, si tal vez está pasando por el valle, pero déjeme decirle que después del valle, Dios sí lo va a probar y Dios va a tratar con usted, pero si se mantiene firme y
sale del valle va a oler a aloe, a que estuvo muerto, pero hoy está vivo. Hoy está vivo. Él siempre tiene un plan de restauración. Después de que Jesús se fue, dejó la tierra y dijo, es mejor que yo me vaya. Yo cuando salí de Aljaba así les dije, es mejor que yo me vaya, mis hermanos. Que voy a mandar a alguien más. Alguien de aquí va a ir también. Y él dijo, es mejor que yo me vaya porque voy a mandar al Consolador, al Abogado, al Paracletos. Y él se fue y hubo incertidumbre tal vez en algunos hombres. Pero aquellos que entendieron que el Evangelio tiene poder, permanecieron. Porque hermano, el Evangelio que usted predica en las calles, en las casas, no es de un Dios muerto, es de un Dios vivo. Es un Evangelio que tiene poder para restaurar las vidas. Y debe caminar con ese entendimiento de que el Evangelio tiene poder para sanar, para libertar. El propio Evangelio tiene la unción del Espíritu Santo. No vaya con temor. Vaya sabiendo que el Evangelio tiene poder. Tiene poder, es poderoso. Vamos a evangelizar, vamos a mostrar, se hacen milagros, todo para mostrar que somos hijos de un Dios vivo, no muerto, vivo. Él está vivo y muestra su poder. Podemos confiar en eso. Punto número 3. La oración y la intimidad. Hechos 1:14. Quisiera agregar oración, intimidad y hambre. ¿Ya está por ahí? Después de que Jesús se fue al monte y subió y ascendió, dice que los discípulos bajaron y nombra a todos los discípulos. Para entonces Judas ya se había muerto. Pero algo que me llamó mucho la atención en el versículo 14, Hechos 1:14, dice, todos estos, o sea, todos los discípulos eran los que conocemos y 120. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por mucho tiempo yo pensé que el Pentecostés, cuando Dios se derramó, era un evento especial, era, no sé, amistad con el Espíritu Santo o algo por el estilo. Siempre lo pensé, dije, justo se reunieron ese día para orar y cayó el Señor, porque ellos sabían que la promesa ya estaba para ellos. Pero no. Aquí podemos ver que tiempo antes del Pentecostés, los discípulos ya estaban hambrientos en oración y ruego por el Espíritu Santo. Ellos ya estaban unánimes. Era su vida cotidiana orar juntamente, unánimes, en el mismo espíritu. Ya era de costumbre, ya tenían esa disciplina, pero no porque era un horario que cumplir, sino porque los discípulos tenían hambre de que el Espíritu Santo los llenara. Tenían hambre, uno tras otro, un día tras otro. Ellos oraban, hasta que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Ellos olían a hambre, a oración, a intimidad, porque cuando entramos al lugar secreto,
y convivimos con Jesús, Él desprende su aroma y hace que se contagien nuestras vestiduras. Yo cuando estaba en Aljaba, un día estuve mucho tiempo con una persona y nos sentamos juntos y su hombro rozó con el mío, así. Llegó el final del día, cada quien se fue a su cuarto y yo me olí el hombro. Primero dije, ya necesito otro desodorante. Pero luego me llegó otro aroma, como a mantecada. Pero olía. De estar con esa persona, olía a esa persona. Aunque sea mi hombro, pero olía. Su aroma se pegó porque había una convivencia. Una convivencia. La intimidad, el cuarto se llena de una fragancia. La iglesia, cuando todos en comunión tenemos intimidad con el Señor, la casa se llena de un aroma fragante. Cuando venimos a hacer lo que nos toca hacer, se llena, se desprende un aroma. Y Dios es como un sabueso. Empieza a oler. Este es un aroma grato. Esta es una iglesia que sabe tener intimidad. Esta es una iglesia que levanta un incienso agradable. Esta es una iglesia que se está quemando ella misma para darme la gloria. Y empieza a oler, empieza a oler, empieza a oler. Esta es una casa que levanta un altar todos los días, que es un altar diario. ¿Cómo es tu casa? Nuestras casas deberían ser puntos donde el Señor se manifieste y desprenda un aroma fragante. En medio de todos los demás, una luz en las tinieblas. Tu casa debería ser un altar de adoración, de oración, de intimidad. Esa iglesia, en cuanto la gente entrara de Morelia a Morelia, debería oler que aquí existe incienso para Dios, que aquí existen cristianos que adoran. Deberían percibirlo. Pero queremos más, dando menos. Si queremos un Pentecostés, debemos hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Más. Lo peor que nos puede pasar es conformarnos, es acostumbrarnos a la presencia de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Señor, sí, estuviste, sí, nos visitaste, pero ahora hay que hacer una morada donde el Señor entre y huela a oveja, huela a Jesucristo, porque hay un carácter en nosotros como el de Él, porque subimos haciendo y teniendo intimidad con Dios en nuestras casas. Cada uno llega con su aroma. Y aquí se hace un altar y se sube incienso. Y Dios lo huele. ¿A qué huele tu vida? Yo quiero que huela a que viene un Pentecostés. Yo no sé cuál es el estado de tu vida actualmente, pero estos hombres de avivamiento, discípulos de Jesús, apóstoles, no olían al mundo. De tanto estar con Jesús, olían a Él. Y cuando los demás vieron que ellos hablaban en lenguas, dijeron: ¿qué tienen ellos? ¿Por qué hablan así? ¿Qué les está pasando? Era el Espíritu Santo, porque ellos tenían hambre. No se conformaron con lo que vieron hace 10 años.
No se conformaron con que Dios los visitó, con que Jesús estuvo con ellos. Ellos querían más, más. Ellos querían más. Y estaban unánimes, no en riñas, porque querían al Espíritu Santo. Y sabían, porque dice la Biblia, que mejor no te presentes si tienes una riña con tu hermano. Por eso ellos eran unánimes, porque deseaban tanto la presencia de Dios, que mantenían su vida en orden, que vivían en santidad, que vivían en consagración. Tenían hambre. Iglesia, necesitamos tener hambre por el Espíritu Santo. El Pentecostés no vino nada más porque sí. No vino nada más porque era el momento, sino el momento llegó porque había hombres ya listos para ese momento. Hubo una vez un hombre que vivió hace tantos años que no existía la ley, que no existía en ese tiempo ni la moralidad. Este hombre se llamaba Noé. Noé fue un estándar de moralidad en medio de la corrupción de ese momento. El único hombre justo y perfecto delante de Dios. Cayó el diluvio porque Dios vio con tanta tristeza que dice que fue como una puñalada a su corazón, a la humanidad corrompida, por querer los reflectores, por querer hacer lo que querían. Este hombre obedeció a Dios y construyó un arca por 100 años sin saber que existía la lluvia. Entró al arca con un par de animales, con toda su familia. Vino la lluvia, mató a todo el mundo, animales y todas las especies que no estaban en el arca. Y pasó ahí mucho tiempo. Llovió por 40 días, pero él se quedó porque el agua no bajaba. Imagínense, cuando aquí se inundó, ¿cuánto nos costó? Imagínate que el agua llegaba y sobrepasaba el auditorio. Dicen que la formación del Gran Cañón en Estados Unidos fue por causa del diluvio. Sobrepasó la tierra, los montes no se veían. Pero había un hombre en un arca. Y esperó, con hambre de salir, con hambre de hacer justicia. Las aguas se fueron. Envió una paloma. Desde que envió la primera paloma hasta que bajó pasaron 57 días, casi 50 del Pentecostés. Bajó, Dios le dijo: sal ya, porque se acordó de él. Dijo: ahí hay un hombre que todavía me ama, que todavía tiene hambre de mí. Imagínate el hedor de tanta muerte que causó el diluvio. Abrió la puerta, bajó y había un hedor de muerte. Todos los seres vivientes estaban muertos, excepto él y su familia y los animales que iban. Imagínate el olor. Era horrible. El mundo olía a muerte. Él
bajó. Inmediatamente tomó y hizo un altar. Subió incienso. Y Dios, en medio de la perversión, en medio de la muerte, había un aroma, un humo que olía a fragancia. Un hombre que olía a fragancia, que derramó todo su perfume, lo tiró al suelo y hizo un altar en medio de la muerte, en medio de un México de muerte. Tienes que ser el altar de incienso agradable, de aroma agradable. En medio de tanta muerte, construye un altar. Para que cuando Dios, escúchame bien, hoy Dios está buscando un hombre o una mujer que esté dispuesto a oler a Cristo con el precio que hay que pagar. Porque hoy Dios ve el mundo y no encuentra ningún aroma fragante. Solo huele a muerte y destrucción, a perversidad y a pecado. Pero que Dios pueda decir: allí hay una iglesia. Allí hay una iglesia hambrienta. Allí hay una iglesia que huele a Jesús. Así como Dios envió a Cristo, y cada vez que Él volteaba podía ver a su Hijo, hoy Dios quiere voltear al mundo y poder ver mini Cristos, cristianos que huelan a Jesús. Volteó y vio a los discípulos que olían a su Hijo y derramó su Espíritu sobre ellos. En medio de la muerte del mundo, vio a un hombre llamado Noé que olía a Cristo, que olía a intimidad, que olía a oración, que olía a hambre. Hambre, hambre por Dios. En medio de un México corrupto, que Dios pueda ver tu vida y decir: huele a Cristo, huele a Cristo. Él pagó el precio. Él es humilde. Él huele a cruz. Yo no sé si a qué hueles tú, si a la inmundicia o a Cristo. Yo quiero que el Espíritu Santo se derrame en este lugar. Yo no sé cuánta hambre tengas de eso, pero yo solo quiero hacer un llamado para aquellos que de verdad tengan hambre por eso. Yo quiero llamar aquí al frente a los que quieran dejar la comodidad de su silla en representación de que tienen hambre por Dios. Yo quiero ver si alguien aquí tiene hambre por Dios. Si alguien aquí quiere pagar el precio, si alguien aquí quiere oler a Cristo, yo quiero ver si alguien aquí está dispuesto a que su iglesia se derrame el Espíritu Santo, a decir: heme aquí, aquí hay un aroma fragante, heme aquí. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar, pero yo quiero oler a ti, Señor. Pídelo, pídelo, pídelo. Si pasaste aquí es
ti, Espíritu Santo. Yo quiero oler a ti, iglesia. Ya no tenemos que orar como antes, porque acuérdense, tenemos que hacer cosas diferentes si queremos ver algo diferente. Así que ora de verdad, clama, clama, porque Dios quiere escuchar, quiere ver hombres, mujeres que estuvieron incesantemente orando por el derramamiento del Pentecostés. Jesús, Jesús, venos aquí. Yo quiero oler a ti, yo quiero oler a ti. ¡Oh! Llénanos. Pide la llenura del Espíritu Santo. Jesús dijo en Lucas: si algo van a pedir, que sea el Espíritu Santo. Cuanto más yo les daré al Espíritu Santo. Pero aquel que me lo pide, el que me lo pide sinceramente, honestamente, Espíritu Santo, venos aquí. Llénanos, llénanos más. Llénalo, Espíritu Santo. Consúmelo. Fuego, fuego, consúmelo. Más, Espíritu Santo. Llénalo, llénalo. Oh, Espíritu Santo. Aquí hay un hombre, aquí hay un hombre. Llénalo, llénalo. Llénanos, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, tenemos hambre por ti. Tenemos hambre. Te queremos a ti.